Sean bienvenidas y bienvenidos a esta videocápsula de información de la materia de Historia del Derecho Mexicano. Un servidor, Daniel Alexis Lozano Ortega, tiene esta oportunidad de compartir el conocimiento para todas y todos ustedes. Esta presentación forma parte del programa académico de Derecho en la unidad número 3 y 4. Aquí englobamos dos aspectos importantes: el derecho indígena y el derecho novohispano en Mesoamérica y Aridoamérica. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta clase. Bien, vamos a recordar que esta información la podemos consultar en nuestro cuadernillo de trabajo. Recordemos que el cuadernillo de trabajo o cuadernillo de contenido es aquel PDF documento que está inserto en la plataforma en el aula virtual, que fue elaborado por un servidor para todas y todos ustedes, en el cual puede ser consultada toda la información de manera íntegra del contenido que se encuentra en la plataforma. Recordemos que esta información es importante que sea leída, que sea repasada y que sea consultada para que puedan entender y comprender cada uno de los aspectos importantes del programa académico de esta experiencia educativa. Bien, como bien lo hemos dicho, el objetivo de esta presentación tiene como punto importante ofrecer un análisis profundo de las instituciones, normas y estructuras jurídicas que caracterizaron los pueblos originarios de Mesoamérica y Aridoamérica. Debemos entender y comprender que estamos en dos contextos históricos completamente diferentes. Partimos de la idea del primer aspecto antes de la caída de México Tenochtitlan en 1500 y fracción, con el derecho indígena, y posteriormente con la caída de México Tenochtitlan en 1500 y fracción, vamos a estar hablando sobre el derecho novohispano. Por eso debemos de entender que estamos en dos contextos históricos diferentes. Aunque esta cápsula englobamos dos aspectos importantes, el derecho indígena y el derecho novohispano, debemos de entender que estamos hablando de dos momentos históricos muy importantes del derecho en nuestro país. Bueno, me corrijo. En el momento histórico en el cual nuestro país formaba parte de manera territorial distinto a lo que conocemos hoy como la estructura de nuestro país como México. Debemos de entender que estamos hablando de Mesoamérica y Aridoamérica, dos territorialidades completamente diferentes a la que actualmente entendemos como es México, y por supuesto el derecho novohispano, que también comprendemos un desarrollo territorial completamente diferente al que tenemos actualmente en nuestro país. Debemos de entender que en la primera etapa en la que hablamos del derecho indígena, estamos hablando de nuestros pueblos originarios que estaban formados por distintos asentamientos en esta región del mundo. Y debemos de entender que el derecho novohispano no se entiende en un contexto de la conquista española y la instauración del virreinato. Debemos de comprender que parte del virreinato en esta época de 1500 y fracción formaban parte algunos de los países que hoy son unos países individuales, como del centro de América, y en el norte parte y fracción de lo que ahora es Estados Unidos, el sur de Estados Unidos. Bien, en la unidad número 2 vamos a hablar sobre el derecho indígena en Mesoamérica y en Aridoamérica. Estamos hablando de las instituciones normativas. Antes que esto, debemos entender que el derecho indígena, como lo conocemos actualmente como el derecho indígena, no es lo mismo. El derecho indígena actual nos habla sobre instituciones, políticas económicas, sociales, que comprenden la regulación, la observación, el desarrollo y motivación de los pueblos originales que aún existen en nuestro país. Entonces debemos entender que el derecho indígena, actual, es distinto al derecho indígena de nuestros pueblos originarios antes de la conquista española. Entonces debemos de asentar que estamos hablando específicamente del derecho indígena antes de la conquista del Imperio Español, no del derecho indígena actual. Por eso es muy importante remarcar esta información, porque si no estaremos confundiendo el derecho indígena actual, en el cual se versa sobre la regulación de las instituciones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas actuales, que ya existen, que ya existían en nuestro país y que aún subsisten algunos y que existen algunos. Debemos de entender que algunos se encuentran en un periodo de crisis muy importante derivado a una disminución, de su población en la actualidad, dado que algunos ya no quieren formar parte de los pueblos originarios
y quieren comenzar a integrarse a la sociedad mexicana. Entonces debemos de diferenciar estos dos aspectos muy importantes. Bien, las instituciones normativas del derecho indígena del cual estoy hago referencia. Las instituciones económicas, políticas y sociales en el mundo prehispánico eran estructuras normativas y prácticas que regulaban la vida colectiva. Debemos entender que las instituciones del derecho indígena antiguo no son como lo que es ahora. No estamos hablando de instituciones formadas y reguladas ante organismos nacionales e internacionales como los conocemos hoy, las instituciones que tienen sus reglamentos, que tienen sus leyes, que rigen específicamente su funcionamiento, su seguimiento, que tienen organismos desconcentrados y descentralizados que ayudan a su regulación contable, financiera, a sus recursos humanos, sus recursos financieros. Entonces, hablamos de instituciones normativas en un aspecto de personas que en esa época tenían una obligación muy definida en la sociedad indígena. Entonces, como bien refería, aunque no se manifestaban como leyes escritas, estaban firmemente establecidas por la tradición y la autoridad comunal. ¿Cuál es la autoridad comunal? Bueno, del asentamiento específico al cual nos hacemos referente, dependiendo la cultura, dependiendo el pueblo originario. Hablamos de mayas, toltecas, mixtecas, etcétera. Debemos entender que cuando hablamos de esto, hablamos de una diversidad institucional. En los pueblos originarios de Mesoamérica, los mexicas y los mayas presentaron un desarrollo complejo. ¿Qué quiere decir? Que tienen una diversidad mucho más compleja que otros pueblos originarios con asentamientos mucho más pequeños, que tenían una responsabilidad comunal con autoridades comunales mucho menores que lo que ya existió en el derecho indígena mexica y en el derecho indígena maya, si podríamos llamarlo derecho indígena. Cuando hago referencia, si podríamos llamarlo derecho indígena, es un poco complejo definirlo así, porque el derecho indígena antiguo, antes de la conquista del Imperio Español en nuestro país, no lo podríamos definir como tal un derecho indígena o un sistema normativo, porque como lo van a aprender en futuras experiencias educativas, las van a comprender y entender que las instituciones, los gobiernos, las ciudades-estados que actualmente están formados, se regulan por sistemas, leyes, códigos, reglamentos, instituciones sólidas y una división de poderes muy firme. Entonces, cuando hablamos del derecho indígena antes de la conquista del Imperio Español, debemos entender que no hablamos de un sistema jurídico formal, ni mucho menos escrito en muchos casos. Hablamos que el derecho indígena de los pueblos originarios se basaba en un sistema consuetudinario que regulaba aspectos de la vida ordinaria y de los aspectos más indispensables de esa vida ordinaria. Por ejemplo, la propiedad, donde tienen sus cultivos, su casa, la familia, el matrimonio, el divorcio, si es que llegase a existir, y la justicia, es decir, de aspectos indispensables de la vida cotidiana como el robo, como la usura, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de un derecho que era transmitido oralmente y que se aplicaba por autoridades tradicionales definidas y que también debemos entender que eran sumamente influenciadas por un aspecto religioso tradicionalista. Vamos ahora a explicar las instituciones económicas, políticas y sociales en esta etapa. Las estructuras normativas fundamentales en este mundo prehispánico eran estructuras fundamentales que organizaba la vida cotidiana en las comunidades. Como bien lo dije, el objetivo es una organización de la vida cotidiana del pueblo originario, no un sistema jurídico complejo como lo tenemos actualmente en muchas partes del mundo. Tiene funciones similares al derecho actual porque tienen obligaciones definidas, son autoridades definidas, tienen responsabilidades definidas y leyes que describen con medianamente claridad cuál es la obligación de la autoridad, cuál es el objetivo de esta autoridad y qué debe de implementar o hacer la autoridad en ciertos casos específicos, como lo estábamos hablando anteriormente. El derecho se regula en este aspecto importante en la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de cosas de la vida cotidiana como la propiedad, definir quién tomará la herencia de esa propiedad en caso que haya fallecido el titular. Entonces, por eso tiene funciones similares al derecho y el sistema jurídico actual, porque guardaba cierta relación con la responsabilidad de las autoridades y las obligaciones y del quehacer jurídico en esa etapa.
Bueno, recordemos que en esa etapa la economía colectiva y colaborativa estamos hablando de una comunalidad, es decir, un sistema en el cual es una ayuda mutua y un régimen de una comunidad y una ciudad-estado. Vamos a hablar ahora de las instituciones de los pueblos originarios. Vamos a hablar de la complejidad de Mesoamérica. Debemos entender que en el contexto histórico que nos encontramos, las instituciones de los pueblos originarios de Mesoamérica, como los mexicas, mayas y mixtecas, presentaron estructuras complejas y organizaciones que incluían sistemas políticos, económicos, sociales altamente desarrollados, es decir, con una diversidad mucho más compleja que otras civilizaciones. Tenían una jerarquía de poder mucho más definidas, donde la agricultura intensiva sostenía la economía, es decir, una agricultura basada en la agronomía, basada principalmente en los cultivos de maíz, de frijol y de calabaza, y un comercio altamente regulado que incluía pagos de tributos, es decir, las familias o los pueblos mucho más pequeños eran absorbidos de cierta manera por estos pueblos originarios mucho más grandes, como lo conocemos hoy, como los mexicas, mayas y mixtecas, que pagaban tributo, les pagaban tributo a ellos. Las estructuras en Aridoamérica. Bueno, el contraste con Aridoamérica habitaban por grupos como chichimecas, que no alcanzó a desarrollar estados complejos. Las organizaciones políticas eran menos centralizadas, es decir, que el poder no estaba centrado en una sola ciudad, sino en varios pueblos que integraban la comunidad chichimeca. Y la economía se fundaba principalmente en la caza, la recolección y las prácticas de subsistencia adaptables al entorno árido. Es decir, que el sistema de cultivos y un desarrollo mucho más avanzado no era como el de otros pueblos, como se lo era con el maya mexicano. Antes de entrar en derecho de los pueblos originarios, debemos entender una gran diferencia de lo que es actual, que podemos entender las ciudades-estado. ¿Cuáles eran las ciudades-estado? Las ciudades-estado eran estos asentamientos en los cuales se formaban instituciones muy sólidas y que no eran unos países como lo que entendemos que es un país actualmente, sino eran ciudades con una alta densidad de población y que eran prácticamente un país, pero son una pequeña ciudad. Un ejemplo claro que actualmente es una ciudad-estado, podemos entender como el Vaticano, que es una ciudad, pero que su integración es exactamente lo que es un país. De hecho, es reconocido como el país más pequeño a nivel mundial. Bueno, el derecho constitucional oral prácticamente es lo que hemos revisado. Hablamos de un derecho hablado, heredado, en el cual los pueblos originarios se transmitían oralmente, lo que permitía la flexibilidad y adaptación según el contexto social, es decir, pasaban años y este derecho, como no era muy riguroso porque no era escrito, no se ejercía de manera estricta, sino que era un poco flexible con el pasar de los años o con el contexto social y político que podemos entender en ese momento. La regulación de la propiedad de la familia fue uno de las partes fundamentales del derecho en esa época, puesto que como lo hemos hablado en el derecho indígena en la época antes de la conquista del Imperio Español, hablamos de un derecho ordinario de una vida pública de las personas, la vida pública y la vida privada de las personas, como es la propiedad, el matrimonio, la herencia y las relaciones familiares. Estas normas promovían la cohesión social y el respeto de la comunidad, asegurando que todos los miembros de la sociedad comprendieran sus derechos y responsabilidades. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos como ciudadanos? Actualmente lo podemos entender como lo van a aprender más adelante en otras experiencias educativas. En México entendemos la población y la ciudadanía. La población son todos aquellos integrantes de nuestro país que han nacido y que son mexicanos, pero de la ciudadanía hablamos de una responsabilidad que se ha asumido a partir de los 18 años, en el cual el Estado mexicano reconoce a las personas mayores de 18 años como responsables de ciertas obligaciones definidas por la Constitución y por las leyes, reglamentos, etcétera. Y por supuesto derechos importantes, el poder comprar, el poder vender, hablamos de comercio, el heredar, el comprar propiedades, el tener títulos, etcétera, el tener responsabilidades electorales, etcétera. También van a aprender que aquellos que son menores de edad también tienen algunos derechos mucho más limitados, por supuesto, en la compra, la venta de propiedades, en el ejercicio del comercio, etcétera.